Hola, muy pero muy buenas noches, Amado. Estamos acá, inquietante en esta noche, quiero decir, no sé, explosiva, donde vamos a estar haciendo un Facebook Live junto con mi padre espiritual, el pastor David. Así que te invito ahí que te vayas conectando, que nos vayas buscando, porque hoy queremos hablarte de lo tremendo que va a ser esta noche. Te pido que lo vayas compartiendo. Ya le comenzamos dando apertura a esta noche. Ya en minutos vamos a estar contactándonos con mi amado Padre Espiritual, con el pastor David Mosqueda. La verdad que va a ser hoy una noche extraordinaria, una noche explosiva, donde vamos a hablar de muchas cosas o de muchas inquietudes que en esta temporada tiene la juventud, tiene la generación. Así que yo te invito ahí donde estás, que vayas contactando, vayas compartiendo en esta noche lo que vamos a darle apertura, que te prometo que va a ser extraordinario. Ya estamos con las preguntas preparadas. A medida que vayamos hablando, si tenés alguna pregunta ahí, que la podés estar poniendo en vivo. Ya en unos minutos vamos a estar contactando al pastor David Mosqueda, que va a estar saliendo en vivo con nosotros. Vamos a estar haciendo un Facebook Live, que el tema de esta noche es el mover profético de los últimos tiempos, donde vamos a estar sacando inquietudes. Así que te pido ahí que lo compartas para que pueda ir, otras personas puedan escucharlo en esta noche. De lo que vamos a hablar, vamos a darle apertura a algo extraordinario de Qué parte. bueno. Buenísimo, mi amado. Ahí ¿Qué? estamos, felices y esperamos que Dios alumbre a través de las escrituras estos conceptos que vamos a soltar y sabiendo que estamos en una temporada de milagros, en una temporada de llenura del Espíritu Santo, en una temporada, aunque afuera hay sombras de muerte, adentro en la iglesia está la luz y el fuego del Espíritu Santo. Así que lo profético tiene que ser dado a luz en este tiempo, tiene que ser alumbrado y va a ser impacto a las naciones. Wow. Eso está escrito en la palabra de Dios y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar a través de este título que un poco vino por tu sugerencia de poder hablar sobre lo profético en los últimos tiempos. Así que salió este título, Mover profético de los últimos tiempos. ¿Se Wow. escucha bien? Sí, clarísimo, clarísimo. Acá ya Buenísimo. la DJ me cortó un poco la música porque estábamos acá que nos queríamos conectar y se complicaba un poco ahí. Todos los que nos están escuchando, salúdennos. Ahora le vamos a dar apertura. Yo voy a ir preguntando simplemente y papá va a ir comenzar a desarrollar las preguntas. Y la idea es poder que tú nos escribas de dónde nos estás viendo, que lo compartas, que nos hagas alguna pregunta para sacar inquietudes, porque la idea de esto es edificar al cuerpo y bendecir al cuerpo. Porque yo recién le decía a la gente algo, que muchos confunden el don profético con un profeta. Una de las preguntas, pero ahora no voy a hacer esa pregunta, tiré ahí, pero la verdad que se escucha perfecto, nos están mandando ahí saluditos, algunos los veo, otros no los veo, Amén. Dai Barbosa nos está Saludos a saludando. los hijos espirituales, a toda la casa Luz a las Naciones y a los jóvenes de Plan en Acción. Realmente contentos de poder traer una enseñanza y bueno, hay un tiempo nuevo para cada etapa de nuestra vida, así que creo que esto va a sumar al desarrollo y al crecimiento y a la edificación de los jóvenes en nuestra iglesia también y de todos los que nos están mirando, por supuesto, desde Wow. otros lugares. Extraordinariamente, la verdad que esto va a explotar, así que voy a hacer una oración, así ya después de la oración arrancamos con la primera pregunta para poder ir dándole apertura a esta noche.
para poder bendecir y edificar al cuerpo de Cristo. Y la verdad que nada, estoy feliz. Padre, declaramos en el nombre de Jesús los cielos de los cielos abiertos en todos los hogares que estamos llegando en esta noche. Y Señor, y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que la palabra revelada comienza a traer luz y orden sobre muchas personas. Y Padre, declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que las palabras de mi Padre espiritual, Señor, serán como martillo, pero a la vez, Señor, ese martillo serán como caricias, Señor, para poder ordenar lo que quizás estaba desordenado. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Padre, que hoy, Señor, comienza una apertura nueva, como decía mi Padre espiritual, una apertura nueva, algo nuevo, Señor, donde se levanta un ejército para ser preparado, adiestrado, para convertirse en este mover profético de los últimos tiempos. Padre, te damos la gloria y la honra en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, los cielos de los cielos están abiertos sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, papá, voy con la primera pregunta y tenés el tiempo para desarrollar, que la audiencia pueda escuchar, pueda ser bendecida y edificada. Si necesitas de mi colaboración para saber que estoy, pero quiero darte hincapié para que vos puedas impartir de eso de ese manto paterno que tenés para educar y formar gente. Quiero que los que nos están escuchando puedan ser honrado de lo que yo soy honrado y muchos de tus hijos espirituales. Así que voy con la primera pregunta y ya te dejo. La primera pregunta en esta noche es: ¿la profecía tiene vigencia en estos tiempos? Muy buena pregunta. Y yo creo que cada uno de los que está viendo esta programación también se estará sumando a esta pregunta o a este cuestionamiento. Por eso que yo decía de no hacerla bajo un marco crítico ni religioso, porque en realidad esto es cuestionable y hay mucha gente que se pregunta esto que vos me decís, ¿será que realmente hoy tiene plena vigencia el ministerio profético o el don de profecía o el oficio profético? Y realmente tenemos base bíblica y creemos al 100% de que hoy más que nunca el rol del profeta tiene una participación muy importante en esta época. En la época y en los tiempos de crisis, Dios no deja al ser humano, ni mucho menos a sus hijos, al azar de un destino de incertidumbre, sino que levanta una voz en medio del desierto, levanta una voz en medio de la crisis, levanta no solamente una voz, sino un cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo, con ese espíritu profético. Dice que en los últimos tiempos vendrá el espíritu de Elías. O sea que ese ministerio profético de fuego en este tiempo va a cobrar un rol importantísimo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia por los dones de profecía y fuera de la iglesia por el oficio profético, como funcionaba en la antigüedad y como lo podemos ver en los distintos profetas del Antiguo Testamento y hasta parte del Nuevo, que fueron usados y enviados por Dios a los gobiernos de la tierra, donde tuvieron que sacudir viejas estructuras, donde tuvieron que reclamar y demandar integridad, santidad, donde tuvieron que corregir y exhortar en algunas oportunidades, y por esto sabemos y decimos que ese oficio profético está en plena vigencia hoy. No sé si está contestada esa pregunta. Me impactó algo, y desde lo que dijiste, de mi punto de vista, creo que fue contestada de la perspectiva o la expectativa que esperaba, se
se contestó. Pero dijiste algo, dijiste, el mover profético sigue vigente, dijiste algo, en este tiempo va a ser claro que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Mirá, Exactamente. como decís vos, cuando hay una frase buena, esto se merece un cartelito, y esa frase se merece un cartelito. Esa frase se merece un cartelito, ¿por qué? Porque realmente lo que me estaba respondiendo, que sigue vigente, ¿por qué? Porque va a edificar al cuerpo dentro de la iglesia y va va a edificar al cuerpo dentro de la iglesia, lo profético, y va a edificar a las naciones, va a edificar a una sociedad fuera de la iglesia. No sé si me acompañás ahí con ese concepto. Por lo que vos decías, se me vino eso a la cabeza. Yo digo, wow, para este tiempo se me venían intendentes donde la palabra profética va a traer directivas sobre una nación, sobre una ciudad, donde el poder profético va a ser extraordinario. ¿Algo más que quieras agregar de lo que te estaba hablando? Por más opiniones contrarias y hasta perspectivas religiosas que se levanten contra lo apostólico y lo profético, yo te puedo asegurar por la misma palabra que Dios constituyó, dice Efesios capítulo 4, versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y la palabra de Dios no pasa de muda, la palabra de Dios no caduca, la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo nos dice que hasta que, escucha bien Claudio y toda la amada audiencia, hasta que el Espíritu Santo esté sobre la tierra y hasta que la iglesia, el cuerpo de Cristo esté sobre la tierra, va a funcionar tanto el don profético como el oficio de profeta, porque es algo constituido por Dios y va a volver a Dios. Wow. No, extraordinario. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, dentro de la iglesia tiene una función específica, edificar el cuerpo de Cristo. Vos sabés bien que la profecía viene con tres motivos importantes: exhortar, corregir y redarguir. Entonces, esa función se desarrollaría dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, para edificar a los santos, para perfeccionar a los escogidos. Pero fuera de la iglesia tendría una aplicación direccional, ¿no? Lo vemos en Daniel, lo vemos en Isaías, que era el profeta del rey, lo vemos en Jeremías, que fue el profeta del pueblo, lo vemos en Juan el Bautista, que no tuvo pelos en la lengua para hablar crudamente y ir a enfrentar a Herodes y a su mujer, que era cuñada también, y a su sobrina, que era, no se sabía si era amante, seductora o lo que sea, o una tercera en discordia. Y allí lo vemos a Juan el Bautista denunciando el pecado y la corrupción inmoral que había en el reinado o en el gobierno de Herodes Antipas. Wow. La verdad que respondiste lo que el concepto, lo fundamentaste el concepto que yo dije de el profeta adentro de la iglesia y afuera de la iglesia, lo encerraste el concepto. Así que yo consideramos que el mover profético sigue vigente y lo respondiste bien claro, porque mientras el Espíritu Santo esté, va a seguir estando vigente. Y la verdad que amén, claridad. Y así que ahora vamos a la segunda pregunta, que es muy importante. Yo considero que es muy importante porque antes de entrar a la pregunta, en estos últimos tiempos hemos visto
muchos autoproclamarse profeta, auto Claro, llamarse profeta. Y la pregunta tiene que ver con que todos pueden ser profetas. Ay, ay, ay. eh, seguimos por las buenas preguntas, pero es bueno. Mirá, en una oportunidad me dieron un billete y ese billete desgraciadamente era falso. No era de acá el billete, sino cuando estuve en Estados Unidos y aunque parezca mentira, en uno de los billetes que traje de allí faltaban unas cosas originales. Entonces cuando yo lo fui a cambiar por la moneda argentina, me dijeron todos los billetes están buenos menos este. Y ahí nomás, me lo picaron, me lo rompieron y me dijeron esto no tiene validez y no sirve. Pero el hecho de que un billete sea falso y no servía para nada, no tenía valor en absoluto, no quiere decir que no esté el verdadero. O sea, que a lo que quiero llegar es eso, es que puede haber muchas corrientes proféticas modernas que se han autoproclamado, que se han autotitulado, que se hizo como, si te podría decir, para que lo entendamos más fácil, como una moda, ¿no? Pero para desarrollar esta conversación, yo te puedo asegurar que solamente los originales van a ser los que van a perseverar y van a ser los que, justamente como hablábamos en la pregunta anterior, van a cobrar un rol absolutamente importante, porque ellos no traerán palabras de hombre, no traerán corazonadas, no Wow. hablarán por sus pensamientos, por sus sentimientos, por sus emociones, no auguriarán ninguna cosa que ilusoria que le parezca a ellos por su propia cuenta. No, no, no. Hablarán los verdaderos profetas la palabra de Dios. Será Dios queriendo comunicar un mensaje al pueblo. Por eso que todos pueden profetizar, pero no todos son profetas de Dios. ¿Está Wow. claro por ahí? Sí, no, Te doy un ejemplo bíblico, porque a mí me gusta fundamentar estas cosas. Cuando Balaán, cuando Balaán se quiso desviar del camino que Dios le había señalado, dice que se le interpuso el burro y de repente, para sorpresa del profeta Balaán, Dios utiliza al burro y le habla al profeta. wow. Entonces, todos pueden profetizar, pero eso no quiere decir que sea un profeta de Dios. ¿Se entiende? Es más, y voy a tirar algo más. En el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 y 29, Dios dice, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y es más, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Wow. Wow. Entonces, de ahí dejamos abierta la aceptación de que todos pueden profetizar siempre y cuando Dios los considere un vaso útil y un vaso consagrado, un vaso predispuesto para esa tarea. Wow. Extraordinario. Si Extra... eres un vaso útil, si eres un vaso de honra, si eres un vaso limpio, un vaso preparado para tal tarea, Dios va a usarte, no importa si eres anciano, no importa si eres joven, no importa si eres un niño. Muchas veces Dios nos ha hablado por nuestros niños. Como experiencia personal te lo cuento. Nosotros tenemos un ministerio apostólico y profético
Y bajo ese ámbito profético, los niños, aunque en un momento estaban jugando o en un momento estaban medio distraídos, pero cuando los toma el Espíritu Santo, vienen ahí a donde estamos adorando, a donde estamos orando, y comienzan ellos también a profetizarnos o a traernos una palabra o a darnos una dirección de Dios. Amén. Y eso te puedo asegurar que no tiene precio. Todos pueden profetizar, pero bajo el manto y la guía y la sujeción de un profeta. ¡Wow! Extraordinariamente dijiste algo. Yo admiro algo que admiro mucho de vos, es la gracia de hablar por parábola, porque fuiste claro cuando hablaste del billete, del falso y del verdadero. Y creo que la respuesta fue correcta, fue diciendo, puede autoproclamarse todo lo que quiera, pero si en sí no es verdadero, su fin va a ser otro. Entonces, extraordinariamente respondiste algo con tanta sabiduría, más allá que estabas refundamentando, porque sos así, siempre que explicás algo, siempre vas a poner un versículo por delante para remarcar que está escrito en la palabra y que lo que estás hablando está fundamentado por la palabra. Pero hablaste con tanta claridad por parábola que en este tiempo es un tiempo donde se va a ver lo verdadero de lo falso, donde lo original va a permanecer, donde lo original va a permanecer. Puede tener partes originales, pero si su fin no es original completo, literalmente vamos a ver otra cosa. Y la verdad que extraordinariamente lo que respondiste, puedo asegurar que lo de los niños es una realidad. Con mi hija Uma y Valentina nos sucede muchas veces esas cosas, donde ellos están, como vos decís, estando en un ámbito profético, donde el manto profético, donde el manto paterno profético y apostólico está, y donde ellos pueden fluir con tanta nitidez, donde Dios le usa en momentos específicos. Yes. Gloria a Dios. Y quiero hacerte una pregunta que considero de mi punto de vista que es de suma importancia para esta generación. Porque yo he visto en estos últimos años como una desesperación por ser profeta, una desesperación por el mover profético, por profetizar, por querer ser profeta. Y hay algo que recién dijiste cuando estaba cerrando la segunda pregunta, dijiste, pueden profetizar estando sujetos bajo un profeta. Y le estabas dando apertura a la tercera pregunta. ¿Por qué? Porque la tercera pregunta, en esta noche, ¿qué diferencia hay entre profetizar y un profeta de oficio? ¡Wow! Venimos trayendo un hilo. Venimos trayendo un hilo. Profetizar es declarar. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta, que lo que declaramos para que cobre vigencia tiene que ser revelado a nuestro corazón, ¿no? Yo el otro día le estaba marcando la diferencia a los hermanos sobre lo que es la palabra logos y sobre lo que es la palabra rema. Las dos posturas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero la segunda, o sea, el rema de Dios, es la revelación de lo que ya ha sido escrito. O sea que profetizar es declarar la palabra, pero la palabra que se me ha revelado, la palabra que me ha sido alumbrada, la palabra que ha venido a mi espíritu, esa la declaro con fe y profetizo. Yo profetizo recursos para mi familia. Yo profetizo y declaro fuerzas para mis padres que van a trabajar y que van a volver con el sustento que necesitamos para la familia. Yo declaro sanidad, yo declaro salud, yo declaro el bien de Dios sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mi familia. Estoy profetizando. Por eso que decíamos que todos pueden profetizar.
pero Sí. solamente tenemos que tener en cuenta la diferencia. No todo el que profetiza es un profeta de oficio. Por eso yo mencioné a Jeremías, mencioné a Daniel, mencioné a Isaías, mencioné a Ezequiel, no lo mencioné, pero está dentro de los profetas del Antiguo Testamento, a Daniel, bueno, tenemos Sofonía, Malaquías, Habacuc, Ageo, tenemos tanto, ¿no? Nahum. Pero lo que quiero decirte es que ahí en Jeremías 1 tenemos cómo Dios llama a su profeta. Ayer lo estábamos tocando en la transmisión en vivo. Amén. En Jeremías 1. Dice Jeremías 1, desde el 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que yo te formase en el vientre de tu madre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Ya no estamos hablando de un ámbito o de un lugar propicio para profetizar, sino del oficio del profeta, del llamado del profeta, del destino profético que Dios le está marcando a Jeremías. Jeremías, tú no naciste sacerdote como tus padres, tú naciste profeta. ¿Qué quiere decir? Que yo, cuando te gestaste en el vientre de tu madre, soplé aliento de vida para que seas mi profeta a las naciones. Y eso es tremendo. Wow. Wow, wow. Eso es poderosísimo. Dios marcándole lo que iba a ser su vida de profeta. Fíjate que le sigue diciendo, cuando yo dije, Jeremías, ay Señor, ¿cómo voy a ser profeta si ni siquiera sé hablar? Si soy como un niño. Wow. Y Jehová le dice, no digas así, no te limites, no te menoscabes, no te menosprecies, no te excluyas, no digas soy un niño. Y Dios le dice, porque yo te voy a mandar y tú irás. Yo voy a poner mis palabras en tu boca y tú hablarás. ¿Te das cuenta? Wow. Ahí está el oficio, ahí está el llamado, ahí está metiéndose hasta los huesos el ministerio quíntuple, lo que hablábamos allí en Efesios, lo que Dios considera su profeta. Le dice, extendió, verso 9, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. Y acá está el destino profético. Vas a arrancar y vas a destruir y vas a arruinar, pero también vas a derribar, pero también vas a edificar y también vas a plantar. Wow. Wow, Y wow, así wow. podemos hablar de Isaías también. En el capítulo 6, cuando Dios llama al profeta Isaías. Por eso que no cualquiera puede ser profeta. Todos pueden profetizar. Pero Wow. no cualquiera será profeta, Wow. No, sino el que es llamado por Dios, wow. el que es marcado por Dios, el que es escogido por Dios. Wow. Isaías 6 comienza diciendo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban
todo el templo. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas del templo se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces mira la reacción de Isaías. ¡Ay de mí! Dije, que soy muerto. ¿Qué dijo Jeremías? Soy un niño. ¿Qué dijo Isaías? Soy un muerto. Cuando Dios llama al ministerio profético, es una cosa tan gloriosa, es una cosa tan poderosa, que te vas a sentir nada ante ese gran llamado de Dios. Wow. Ay, dijo Isaías, perdón, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y fíjate que la pequeñez de Isaías no significó una pared o una barrera para que Dios lo escogiera, lo ungiera como su profeta. Dice que Dios mandó a sus ángeles, versículo 7, a que tocaran su boca. Y se le dijo a Isaías, he aquí, esto tocó tus labios, y ahora es quitada tu culpa, y es limpio de todo pecado. Entonces se oyó la voz de Dios diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Tiene que ser la respuesta de cada uno de nosotros. Amén. Heme aquí, envíame a mí. Wow. Wow. Eso es un profeta de oficio. Wow. Wow. El que fue llamado por Dios, el que fue escogido por Dios, el que fue ungido por Dios, el que fue tocado por Dios, santificado por Dios, y el que porta la palabra de Dios en su boca. Amén. Amén. La verdad que creo que lo respondiste con tanta claridad, porque hablaste en Jeremías cuando le dice Dios que antes de haber estado en el vientre había sido escogido para una tarea. Y ayer hablábamos un poco de esto y vos decías que el linaje de Jeremías era de sacerdote. Y Dios lo cambia de un linaje de sacerdote, lo llama profeta. Y vos mientras hablabas yo decía, entendía, ¿no? Digo, qué claro es que cuando Dios te escoge para una tarea, para una asignación, es antes de haber estado en el vientre. Y que cuando Dios te escoge, si Dios te escogió para ser un profeta, no es que por más que Dios te llame profeta, hay toda una transición, porque vos hablaste de Isaías para convertirte en un profeta de oficio, porque Isaías, Dios se le presenta con los querubines y dice que fue traído un carbón para poner en sus labios. Entonces me está hablando de un trato, me está hablando de todo un trato que hay que tener para que Dios comience a confiarte ese llamado o ese manto en el movimiento del profeta de oficio. ¿Se entiende más o menos, no? Sí, se entiende perfectamente. Que me encantó con la claridad que lo hablaste y cómo fundamentaste con la palabra. Yo podía ver dos planos
de dos profetas. Podía haber el llamado y podía haber el trato, como el ángel, que realmente es verdad. Amén. Muchas veces el llamado del llamado profético es un llamado que duele. Yo personalmente lo cuento. Yo he querido renunciar, he querido dejarlo todo, pero allá venía Dios en momentos específicos y Dios traía una palabra y esa palabra lo llenaba todo. Y yo sé que en esta noche hay gente que Dios le ha dado llamado de profeta y en ese ministerio. Y a veces es un ministerio que recibe mucho rechazo, que recibe mucha crítica, que recibe mucho maltrato, que recibe mucha difamación, mucho señalamiento. Pero es un ministerio tan precioso, que vos a medida que te los dejás formar bajo paternidad, vos te dejás tener los tratos con el Espíritu, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Yeshua, con el Espíritu de Dios. Es extraordinariamente como tu oído y tu boca se va afinando a lo que la eternidad quiere liberar para un tiempo y que realmente el profeta comienza a ser alguien que puede liberar el ambiente, puede quebrantar algo generacional, puede quebrantar cosas extraordinariamente cuando Dios da la orden que la palabra sea soltada. Y podemos ver en la Biblia montones de casos, podemos ver montones de historias, que cuando la palabra profética es soltada por un profeta de que viene de parte de Dios, la palabra que suelta en los ámbitos comienza a producir. Y eso es lo que me impacta a mí. Y hoy lo hablo ya de años y todavía Dios tiene que seguir tratando y formando porque la formación no se termina nunca, sino que cuento mi experiencia que vos decías que cuando recibí el llamado realmente querés, como decía, querés decir, llorar, yo soy un niño, querés meterle excusa a Dios, después de estar como Isaías te querés morir, no querés saber nada, pero yo te aseguro, amado, que si Dios te llamó a ese ministerio, comenzá a dejarte formar, comenzá a dejarte tratar, porque es lo más precioso y más hermoso que Dios puede darte, que te use para que seas un shofar, te use para que lo que vos declarés sea una trompeta para las naciones, para las personas, para que tus palabras puedan edificar al cuerpo y puedan construir cosas, puedan, como dijiste vos, los tres principios es exhortar, es corregir, y hablaste algo extraordinariamente de lo que Dios le llama a Jeremías, para ir cerrando esto. Dijiste que Dios lo llama a Jeremías, le dice que lo llama para arruinar, para derribar, para destruir, para derribar, pero le dice algo importante en los últimos dos puntos, le dice, pero también te llamé para edificar y para plantar. Así que no te sientas mal si te tocó predicar alguna vez, te tocó soltar una palabra y te salió mal, es parte del trato, hasta que Dios va a ir comenzando a llevarte, a convertirte en ese hombre o en esa mujer que Dios soñó para esta temporada. Y no sé qué más querés, y ya con esta te tiro la cuarta pregunta. ¿Qué tratos tiene un profeta? Yo dije que un profeta recibe muchos tratos. Wow. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Jeremías dice que, bueno, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué tratos tiene un profeta? Estamos en vivo, gente. ¿Qué trato? De parte de Dios, el mejor, ¿no? Amén. El respaldo, el aval. Amén. Como ya lo mencionamos, el llamado. Amén. Y como un bebé es cuidado por el seno materno, así Dios se encargará de cuidar a sus escogidos. Wow. Como una madre se encarga de alimentarlo, de nutrirlo, de limpiarlo, de educarlo, así Dios se encarga de sus profetas. Bien dijiste vos, podemos cometer algunos errores mientras somos formados
mientras somos forjados. Amén. Pero por eso te digo, el trato de Dios es el respaldo, es el aval, es la provisión. Cuando la persona tiene el oficio profético, Dios lo está enviando a las naciones. Wow. Ahora mi pregunta es esta. Cuando vos fuiste niño y tu padre te mandaba a hacer un mandado, ¿te mandaba sin plata o con plata? Mandaba con dinero. Dios manda a sus profetas a las naciones. Y tómenlo a esto. Amén. Los rebotes. Los manda con recursos. Y los manda con una visión clara. Amén. Y cuando pisen esa tierra, serán los grandes conquistadores. Amén. Que sacudirán naciones. Wow. Y que verán la gloria de Dios. Wow. Wow. Así que el trato de parte de Dios es todo. Wow. Wow. Pero también es como una agridulce. Tenemos a la gente que recibe cuando la tierra está lista y recibe la palabra, pero también tendremos que sufrir como lo sufrió Jeremías, el rechazo, el desprecio, la persecución, la confrontación y hasta a veces muchas diferencias. Por eso que el profeta de oficio no solamente tiene que llevar la palabra en su boca, sino que su palabra tiene que ser la plataforma de cada profecía liberada. Wow. Tiene que estar parado y fundamentado sobre la roca que es Jesucristo. Wow. Y sobre la antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Wow. Isaías 66 dice que Dios nos manda para alumbrar a las naciones que están cubiertas de sombra de muerte. Wow. Wow, wow. Wow. Respondiste. Quizá mucho cuando dice qué trato tiene un profeta se habrán quedado diciendo, va a hablar de van a decir seguro que los critican, pero dijiste algo tan sabio. Dijiste, tienen el cuidado de Dios. Y dijiste, profetizar algo. Y dijiste, cuando Dios los manda a un territorio, Dios los manda con recursos. Y yo creo poderosamente esa palabra, lo creo poderosamente. Amén. Así que, mi amado, si iniciaste en este llamado, en este ministerio y comenzaste el trato y apenas arrancaste, empezaste a recibir todo lo negativo, mi padre espiritual dijo algo que a mí si había algunos conceptos de que por qué la gente critica, se quebrantaron porque dijiste algo, Dios tiene el cuidado de sus escogidos, Dios tiene el cuidado de sus profetas. Y creo que respondiste la claridad, el trato más precioso que tiene un profeta es que tiene el placer y el privilegio de que Dios lo está cuidando, de que Dios lo está tratando, de que Dios lo está acompañando, que aunque se levante todos en su contra, Dios está con él, Dios lo está acompañando, Dios lo está ahí, lo está sosteniendo. Por eso es que la Biblia, mientras vos hablabas, se me venían montones de versículos, por eso que la Biblia dice que el que honra a profeta recibe honra de profeta. Se me venían montones de versículos a la cabeza. ¡Wow! Me trajiste Tremendo. Claridad para preparar hasta un mensaje de lo que dijiste. Buenísimo. Esa es la idea.
Así que nada, la verdad que siento muy fuerte de parte de Dios que Dios está edificando en esta noche. Sé que hay personas que seguramente están escribiendo, porque esto, amado, es para escribir, porque esto que hoy está soltando mi Padre Espiritual no lo vas a encontrar en un libro, no lo vas a hallar en un estudio, porque esto es parte de la vivencia, parte de la experiencia, parte del trato, parte de formación, parte de muchas cosas que hoy Él nos está dando, que son llaves, llaves proféticas que te van a llevar al propósito para que tú te establezcas y comiences a caminar en este tiempo, en este último tiempo, de este mover profético de los últimos tiempos. Así que, y quiero hacerte una pregunta porque creo que cuando comenzamos con el ministerio profético, creo que es algo que viene la persecución sobre ese ministerio. Y la pregunta es, ¿por qué el espíritu de Jezabel contraataca siempre, el espíritu de Jezabel contraataca siempre a lo profético? Tremendo, tremendo porque lo sufrió Jeremías en otra escala, pero Dios le decía, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Dios le decía, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos saldrán huyendo. Quiere decir que siempre habrá enemigos, siempre habrá oposición, siempre habrá resistencia a la palabra. No a nosotros, sino a la palabra que portamos. Y en esa operación demoníaca de resistencia, de confrontación, está ese espíritu famoso que atacó a Elías y fue tan intimidante que el profeta que hizo descender fuego del cielo, el profeta que oró y los cielos se cerraron y por 3 años no llovió y hubo sequía en toda la tierra de aquel entonces, y que después oró y lluvia descendió, las cataratas de los cielos se abrieron, pero sin embargo ese espíritu de Jezabel fue el que lo intimidó y casi lo hizo caer en un pozo de depresión, en un pozo depresivo. O sea que el diablo siempre quiere matar, apagar, encerrar lo profético. En esa dirección opera el espíritu de Jezabel. Y aquí quiero aclarar algo. No es que sea una mujer, sino que es un espíritu, es una fuerza espiritual, es un espíritu de oposición, de resistencia, que quiere interferir entre lo profético, que quiere cancelar, que quiere que se aborten los llamados proféticos, que quieren que se calle la voz profética. Fíjate que en el tiempo de Juan el Bautista también operó ese espíritu. Por medio de la cuñada mujer de Herodes. Cuando el profeta denuncia el pecado, ella entretejió toda una madeja de tinieblas y termina pidiendo la cabeza del profeta.
Mirá qué fuerte que es, sin darle tanto mérito, pero sí que está en vigencia. Ajá. Y que está atacando todo lo profético, todo lo apostólico. Podría decirse hasta el ministerio quíntuple de Jesús. Lo apostólico, lo profético, lo magisterial, el evangelismo, el pastorado. Con dolor en el corazón te digo que hay pastores que han tomado decisiones muy equivocadas, Ajá. muy desacertadas, al querer dejar el ministerio, al colgar la toalla, al colgar los guantes, al rendirse, y hasta algunos, lamentablemente, por allá por Estados Unidos, por acá cerca por Brasil, se han llegado a quitar la vida. Yo te digo que Elías, cuando se metió en la cueva, fue tan intimidado por este espíritu de Jezabel que quiso quitarse la vida. Pero Dios, el que lo llamó, apareció en ese instante y le dijo: Elías, no te sientas solo. Elías, no te rindas. Elías, no te entregues. Y a ti, querido amigo, querido profeta, querido consiervo, te digo en esta noche de parte de Dios: el que te llamó, el que te levantó, el que te ungió, está contigo en donde quiera que te encuentres. Amén. Y como quiera que te encuentres. Amén. Y cualquiera sea la condición en que te encuentres. Dios te dice como Elías: ¿qué es lo que haces aquí? Amén. Encerrado, limitado, escondido, oculto en esta cueva. De parte de Dios y apostólicamente te digo: el que te ha llamado está contigo. Y largo camino le resta. Levántate, come y bebe. Wow. Alguien lo tiene que arrebatar. Creo que fue clarísimo lo que hablaste. Cómo Jezabel opera para querer apagar la voz profética y que la voz profética no profetice. Tenemos mucho para indagar porque también quiere distorsionar lo profético, pero hoy vamos a hacer hincapié en esto, en que la primera faceta que Jezabel quiere hacer, quiere apagar la voz del profeta, porque cuando Elías hizo todo eso, lo primero que quiso lo mandó a matar, lo mandó a intimidar, y el espíritu jezabélico lo primero que quiere hacer es matar a lo profético. Pero hay muchas maneras donde opera Jezabel, pero hoy quiero hacer hincapié en esto, porque quizá te sentiste decepcionado, te sentiste mal, te sentiste angustiado, sentiste como que no era tu llamado, no era tu ministerio, pero Dios, si te habló a través de profetas, y los profetas son de Dios, y lo que Dios te habló, tú sabes que realmente era para vos, la palabra apostólica fue liberada, y hoy Dios te dice que salgas de la cueva, que salgas de ese estado, y que comiences a caminar, porque Dios está contigo, y Dios va a levantar y empoderar de vuelta tu ministerio. Dios va a restaurar, si tiene que restaurar tu ministerio. Pero yo te aseguro que cuando la palabra apostólica es liberada, es para ser establecida, y lo que mi Padre te liberó a través de la palabra fue bajo el mover apostólico, y es para que se establezca
el cumplimiento de lo que Dios tiene contigo. Y realmente hay un ámbito donde siempre digo yo que cuando la palabra comienza a traer luz, comienza a traer orden, porque yo siento muy fuerte que hay personas que están escuchando y están diciendo, wow, yo creía que era así, yo pensaba que era de esta manera, yo estaba convencido que era de esta manera, y realmente la palabra está trayendo un orden a tu ministerio, al llamado que tienes, porque cuando el nombre dice el mover de lo profético, ¿por qué? Porque lo profético hoy un pastor predica y profetiza, hoy un evangelista ministra milagro y profetiza. Dios. Entonces lo profético está en todos lados. Estábamos haciendo la diferencia entre un profeta de oficio y lo profético, pero en sí lo profético y el profeta de oficio está. Y es lo que es el último tiempo donde va a traer un mover tan sobrenatural, extraordinariamente, y yo lo creo que Dios va a levantar en esta temporada a esos Elías, lo va a sacar de la cueva para que se levanten los Eliseos, porque si no hay Elías no puede ver Eliseo, y yo creo que Dios va a levantar a los Elías para que haya Eliseos, porque tiene que ver mucho más Eliseo. Hay muchos Eliseos que están esperando que los Elías se levanten, pero si Elías no se levanta, nunca va a haber Eliseo, porque si Elías se hubiese quedado en la cueva y se hubiese dejado llevar por todo lo que Jezabel había atacado contra él, nunca Dios hubiese levantado sucesor, Dios nunca hubiese levantado a Eliseo, pero por cuanto Elías creyó lo que Dios le habló en esa cueva y se levantó, Dios levantó a un Eliseo. Yo sé que estoy hablando a un Eliseo en esta noche, y ese Eliseo se va a levantar porque hay un Elías que se levanta en esta temporada para profetizar, para ser restaurado, para ser ministrado, para ser direccionado, para ser formado, para que se levanten en los próximos tiempos los Eliseos. ¡Wow! No sé qué decir, papá, ahí para fundamentar, porque bajo el manto apostólico me vino este rema profético y tenía que profetizar,lo y realmente sé que cuando estamos juntos nos suceden estas cosas, vos comenzás a traer tan claridad la palabra y puedo fluir con la sustancia de la revelación, y mientras hablaba y declarando apostólicamente, el Espíritu me puso eso en mi espíritu y necesitaba ser liberado, y creo poderosamente que Dios va a levantar a esta generación para darle la apertura a los Eliseos. Y así que ya como para ir cerrando, vamos a la anteúltima pregunta y ya después creo poderosamente que el cuerpo de Cristo está siendo edificado. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿todos profetizan porque están bajo un manto profético? Y recién te di pie cuando Elías le tira el manto a Eliseo, así que creo que podés hablar ahí. Dice que Elías salió de esa cueva, y así yo sé que hoy salen esos profetas de oficio que quizás por la religiosidad, que quizás por las injusticias, que quizás por las incomprensiones, que quizás por la orfandad han sido intimidados por el espíritu de Jezabel, ese trasfondo de tinieblas que quiso cerrarte la boca, que quiso encerrarte en un cuarto, pero no para estar a solas con Dios, sino como en un sótano de cautividad, de depresión, de incertidumbre, de será o no será que Dios me ha llamado, será que cuando profetizo ocurren las cosas o no ocurren. Mirá, cuando Elías estaba cerrando su carrera, él vio y sintió en su corazón la necesidad de dejar legado. Entonces dice que pasaba por el campo y ve a un muchacho que estaba arando con 12 yuntas de bueyes.
Y cuando Elías lo ve, sabe que iba a ser un profeta de Dios. Deja caer su manto sobre este muchacho llamado Eliseo. Entonces allí se despierta algo en Eliseo. Eliseo fue marcado por el fuego que había en el profeta Elías. Entonces allí nace un hijo profeta. Amén. Amén. Cuando yo era niño, no se hablaba de lo profético, no se hablaba de lo apostólico, no había tanta luz y tanta revelación. Solo se hablaba de evangelistas que venían de otros países y eran usados por Dios para hacer milagros, para traer avivamiento. Yo me crié en ese ámbito, en esa modalidad. Pero Dios, a través de los tiempos, fue trayendo un despertar profético. Amén. Entonces, a eso apunta la pregunta que me hiciste. ¿Cómo decía la pregunta? La pregunta decía, ¿todos profetizan porque están bajo un manto profético? Claro, ahí está. Todos deberían profetizar al estar bajo un manto profético. Amén. Todos pueden cargar con una palabra de profecía. Vos ayer dijiste algo importante, que no es lo mismo una atmósfera que un ámbito. Amén. Y mirá, ahí en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Si alguno nos está acompañando con estos textos, lo puede anotar o lo puede leer con nosotros. Primera de Samuel 10, Primera de Samuel 10, 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Y espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, Dios lo mudó. Está hablando de Saúl. Dios le mudó el corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y el verso 10 detalla, fíjate, cuando llegaron al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y Saúl profetizó entre ellos. Wow. Todos pueden profetizar bajo un ámbito profético. Amén. Cuando yo era niño no se hablaba de los profetas, no se hablaba de los apóstoles. Por eso yo llegué a ser un humilde evangelista. Pero que después se fue dimensionando y forjando al corazón pastoral, comenzar a ejercer otros dones que van ampliando la gracia y el llamado de Dios en nuestras vidas.
Así que hoy más que nunca estamos hasta los huesos con lo apostólico y lo profético. Amén. Con ese llamado que desde la niñez Dios nos hizo y nos marcó. Y hasta ahora nos tiene. Amén. Y hasta el día de su venida. Amén. Amén. Sabiendo que mientras estemos en esta tierra, los que estén bajo nuestra cobertura van a sentir el peso profético y apostólico. Amén. Amén. Y el Espíritu los va a impulsar. Amén. A profetizar, a declarar, a predicar, a hablar palabra de Dios. Wow. Creo que lo que fundamentaste por la palabra fue claro. Contaste la historia cuando Saúl va a Ramá y por consecuencia del manto del profeta Samuel, Saúl profetizó. Entonces, todos podemos profetizar cuando hay un manto de oficio profético en el ámbito, en la atmósfera y se genera un ámbito profético y podés fluir para profetizar. Repetirlo otra vez. Que cuando el manto de oficio profético de un profeta está en la atmósfera, se carga el ámbito para que las personas, los hijos espirituales, los hijos profetas puedan profetizar potenciados bajo ese manto. Amén. Y amén. Quiero, la verdad que se está poniendo gente, la verdad que cada vez que comienza la palabra a penetrar en el ámbito, las personas comienzan a recibir. Y yo sé que hoy no solamente está hablando acá Claudio, tu hijo espiritual, hijo profeta, con hijo me conformo yo. Lo demás son regalos de Dios. Sé que el manto de ustedes, de mamá y tuyo, están en el ámbito, en las atmósferas, perdón, y los ámbitos se están cargando. Por eso es que la palabra comienza a venir con más claridad y con más nitidez. Y la verdad que me encantó lo que fundamentaste ahí con claridad de esta historia preciosa donde el rey Saúl venía lleno de ira, lleno de enojo, quería matarlo a David y se encontró con Samuel en Ramá y el mismo manto lo llevó a profetizar. Así que la verdad que tremendo. Y ya quiero ahora darte la pregunta final y creo que es la pregunta donde vos dijiste, soy un simple evangelista, pero para mí no soy un evangelista, soy mi papá, así que eso tiene un rango extraordinario. Y la verdad que quiero hacerte esta pregunta que en tu énfasis y en tu experiencia ministerial, no solamente como pastor, sino como evangelista, creo que me la vas a responder aún con mayor claridad para esta temporada. Y la pregunta es, ¿el evangelismo y lo profético, qué función van a cumplir en esta década? Wow. Tremendo. Con respecto a qué somos, siempre la gente te quiere etiquetar. Pero como vos decís bien, somos hijos de Dios. Amén. Y con eso basta. Amén. Tenemos la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató, que nos lavó, que nos limpió y que nos resucitó y que nos guarda por medio de su Espíritu en integridad, en justicia, en verdad, Amén. para el día de su venida. Y como nos estamos acercando a los últimos tiempos, como te dije hoy, lo profético, lo apostólico, lo pastoral, lo evangelístico,
y lo magisterial será reestructurado como una mano poderosa de Dios en este tiempo. Y mirá el versículo que se me viene. Isaías 59:1. He aquí la mano poderosa de Dios no se ha cortado para bendecir a su pueblo. O sea que el tiempo difícil que nos toca vivir hoy no podrá afectar la mano quíntuple de Dios. Amén. Vos fijate cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Hoy hay muchas samaritanas. Están encerradas en sus casas. Están limitadas. Están despreciadas. Están sufriendo violencia verbal, agresiones físicas, menosprecios machistas. Son tenidas en poco. Pero realmente en esta cuarentena, con las que más están trabajando, las que más tienen un rol importante dentro de la casa, Amén. que ayudan a sus hijos a hacer las tareas, hacen distintas actividades al mismo tiempo, cosa que nosotros a veces no podemos lograr. Es verdad. Pero Jesús no solamente le evangelizó, sino que le profetizó. Le profetizó con ciencia. Amén. Le dijo, trae a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes marido, porque el que ahora está contigo no es tu marido, es prestado, no es ajeno. Pero sí le dijo Jesús, 5 maridos has tenido. ¡Wow! Esa mujer se cayó postrada y le dijo, eres profeta. O sea que todos los ministerios en funcionamiento van a dar apertura a la gracia de Dios para este último tiempo. Amén. Y el profético se va a entrelazar con el evangelismo. Y vamos a ver levantarse la cosecha más grande, más poderosa, Amén. más gloriosa, Amén. que en otros tiempos no se han visto. Aleluya. Así como esta pandemia nunca se había visto antes. Así el derramamiento del Espíritu Santo en este último tiempo será mayor, será sin precedentes, será algo que no tiene comparación con avivamientos anteriores. Amén. Hablando de esta pandemia, en otras épocas ha habido epidemias, ha habido cosas que han sido virales, que han sido difíciles de derrotar, que han sacudido muchos pueblos y que han traído mucha mortandad sobre la gente, sobre la humanidad. Pero lo que hoy estamos viviendo no es comparable a todo lo que se vivió en épocas anteriores. En cada época, Dios levantó a sus profetas. Amén. Dios mandó a sus evangelistas. Amén. Y en esta época
Dios no va a ser la excepción. Aleluya. Como se cumplió en el aposento alto, lo dicho por el profeta Joel, y Pedro lo reafirmó proféticamente. Hoy, 2020, lo recontraafirmamos nuevamente. Aleluya. Estamos entrando en los postreros tiempos. Y en los postreros tiempos no solamente habrá peste, no solamente habrá terremotos, cielomotos, maremotos, Amén. no solamente habrá tsunami, no solamente habrá guerras químicas, bacteriológicas o de armas bélicas, no solamente habrá rumores de guerra, sino que dice la Biblia que paralelo a todo eso habrá un gran despertar y un gran avivamiento y Aleluya. una gran cosecha de almas por medio de la iglesia que Dios ha llenado con su Espíritu Santo. Wow. Amén. Amén. Wow. La verdad que Gloria a Dios. Alguien que ponga un aplauso ahí en los se comentarios. merece un aplauso, un amén. La verdad que es un privilegio, una honra para mí poder haber hecho este live contigo, poder responder inquietudes, preguntas. Y yo animo a los que nos están escuchando, yo soy una persona que hablo mucho de honra, creo mucho en la honra, libero muchas palabras en eso. Y yo animo que levantes, que separes algo especial y que si sos hijo de este manto, cuando puedas hacer que la honra, porque estas palabras te han edificado, te han educado y te han ministrado. Amén. Pero también si nos estás escuchando de otro lado y decís yo quiero honrar, yo quiero bendecir el ministerio del pastor David Mosqueda, podés hacerlo, podés contactarte por privado por él y él va a pasarte los datos para poder enviar una ofrenda, enviar una honra. Yo creo mucho en estos principios y más en esta temporada donde la honra desata no solamente bendiciones económicas, materiales, sino que la honra puede llegar a liberar a tu generación para los días que vienen, para los años que vienen, y yo lo creo poderosamente. La Biblia dice que cuando se iba a ver a un profeta siempre se llevaba honra. Así que yo considero en esta noche que nos habló un profeta, considero que mi padre nos habló como profeta y yo quiero que tú seas una persona que arrebates esto y que seas violento. Si sos hijo de la casa, cuando puedas acercarte y honrar. Y si no sos hijo de la casa, podés acceder por otros medios para honrar, porque este es un tiempo donde no hay que dejar de honrar, donde no hay que dejar de honrar ni de sembrar, porque recién dijo el padre de la casa, viene una gran cosecha, no solamente una cosecha de alma, la cosecha de alma desata bendiciones, amado, porque decimos no, porque sí, las almas vienen, pero las almas también desatan bendiciones. Entonces, Dios no va a liberar una cosecha solamente de almas. La cosecha que Dios libera es una cosecha exagerada y sobreabundante. Así que alguien tiene que arrebatar a esto y tiene que caminar en estos principios. Y la verdad que estoy feliz y sé que el viernes que viene, si Dios prepara todo, vamos a poder estar con mamá y va a ser explosivo también. Wow. Pero quería dar la antesala con papá para esta noche porque él considero que siempre tiene esa forma de hablar con sabiduría y traer orden, y yo consideraba que era necesario que lo que él porta pueda ser ministrado y enseñado, así que la verdad que estoy feliz y la semana que viene vamos a estar con mamá con la intercesión, qué función va a cumplir la intercesión después de la pandemia, así que es extraordinario, también estoy feliz, así que ya los días que vienen vamos a estar compartiendo el cartelito, el live, la verdad que el flasher que se llama, y quiero, sin ya cerrar,
compartí lo que tenía mi espíritu de que hay que honrar. Así que yo quiero que ores, quiero que cierres con una oración para darle el cierre a todo esto. Así que te dejo en libertad para que cierres con una oración. Amén. Saludamos porque todavía hay gente que se está conectando. Le saludamos, le bendecimos. Veo que se ha conectado el pastor Oscar Slaven. También hay gente de Santa Fe, hay gente de Pilar, hay gente de Mercedes, de Giles y de otros lugares que están viendo esta transmisión. El viernes que viene entonces también pueden verla por Plan de Acción. Amén. Plan de Acción es el Facebook que transmitirá esta transmisión y realmente es de edificación para nuestras vidas, aún en lo ministerial. Amén. Así que vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios por tu vida y vamos a soltar una palabra de fe para que si te encontrabas en una situación de limitaciones, de necesidades, no des por necesidad. Cuando Elías se acerca a la viuda y le dice, dame lo que tienes, la viuda se lo dio sin negarse, pero no por necesidad, sino porque entendía que el profeta iba a liberar algo poderoso. Amén. Así que vamos a liberar lo poderoso de Dios. Amén. Y cuando tú sientas en tu corazón, no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de la actitud del corazón. Amén. Fíjate que Jesús, el martes estábamos hablando que curó a 10 leprosos. Y muchos dicen, Jesús no cobraba para hacer milagros. Es verdad, no cobraba para hacer milagros. Pero él liberaba los principios del reino. Amén. Y cuando sanó a los leprosos, les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Y qué más le dijo? Y lleven una buena ofrenda para presentar al altar de Dios. Aleluya. Amén. Les enseñó Jesús a aplicar los principios del reino, porque ya no iban a ser más mendigos, porque ya no iban a estar más enfermos, porque ahora iban a ser insertados dentro de la sociedad. Amén. Iban a caminar bajo la gloria de Dios. Aleluya. Padre, yo profetizo que esta palabra se hace real sobre ellos, sobre los amigos, las personas que nos están viendo, los que están del otro lado y que quizás lágrimas de arrepentimiento brotan por sus ojos. Y hay algunos que te están pidiendo perdón por su necedad, por su dureza de corazón, por su orgullo, por pensar que lo profético era una moda lucrativa para este tiempo, pero que a través de esta enseñanza se les ha revelado que lo profético es fundamental en este tiempo, para cada hijo, para cada hija. Señor, se desatan las finanzas. Sí, Señor. Donde hay estrechez, Señor. se cambian los ámbitos, Señor. y comienza a venir la abundancia,
la abundancia de Cristo. Sí, Señor. Cristo dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Sí, Señor. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Reprendo todo espíritu de estrechez, reprendo todo espíritu de escasez, reprendo todo espíritu disfrazado Sí, Señor. de humildad, pero en realidad es miseria. Sí, En Señor. realidad, ocultamente, es estrechez. Sí, Señor. En realidad, ocultamente, es mendicidad. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Sí, Señor. lo saco, lo echo fuera Sí, Señor. Se de las quebrante. casas, En el nombre de de los Jesús. hogares, En el nombre de Jesús. de los hijos y de las hijas del reino. Padre, se En quebrante. el nombre de Jesús, Sí, Señor. recíbeme esta palabra. Señor. Te saco de toda limitación, En el nombre de Jesús. como saqué a mi hijo Abraham Sí, Señor. de la tienda Sí, Señor. En el y nombre le de mostré las innumerables cosas Aleluya, sí, Señor. que iba a hacer con él. En el nombre de Hoy Jesús. saco de la estrechez Sí, Señor. su vida ministerial En el nombre de y Jesús. te muestro multitudes, Sí, Señor. naciones En el nombre de Jesús. que están aguardándote, Sí, Señor. que están clamando por un profeta, Sí, Señor. que están pidiendo Señor. por un vocero de Dios. Señor. Brasil está esperando. Chile, Bolivia te está esperando. Puerto Rico, Centroamérica, todas las islas de las Antillas holandesas te están esperando. Te di por profeta a las naciones y no puedes estar escondido en una cueva. Señor. Come, hijo, aliméntate Señor. y bebe, bebe de este espíritu que yo estoy derramando. Oh, te envuelve mi manto, dice el Señor. Te envuelve mi manto, dice el Señor. Ese fuego en tu frente, en tus manos y aún en tus pies. Es mi fuego, dice Dios. Es mi fuego, dice Dios. Es el fuego que consumió a Jeremías. Es el fuego que purificó los labios de Isaías. Es el fuego que encendió la salsa de Moisés en el desierto. Es el fuego, es el fuego, es el fuego que Jezabel no podrá apagar. Nombre de Jesús. Es el fuego de mi espíritu. Sí, Señor. En ti, en el nombre de Jesús. Como Pablo le dijo a Timoteo, hoy te digo, viva el fuego del don de Dios. Amén. 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 Amén y amén. Papá, te bendigo, te mando un abrazo gigante, te amo con mucho amor. Gracias. Honro tu vida y sé que lo que liberaste va a haber respuesta y creo poderosamente, arrebato todo lo que soltaste y quiero decir que es un privilegio tenerte, lo digo una vez más, y así que sé que este video va a trascender, así que nos vemos el próximo viernes con mamá, así que chao gente, chao, muchísimas gracias por escucharnos, chao. Gloria a Dios. Los bendecimos.